Buenas noches, buenas noches. Les saludan los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto morfológico basado en el tema del Parkinson. Vamos a ver de qué trata exactamente esta enfermedad, a qué células nerviosas afecta exactamente, qué tipo de procesos en base a tratamientos se pueden visualizar y también qué tipo de medicamentos se pueden emplear para tratar este problema que afecta a las células nerviosas. Vamos a ver, dar pase a los videos que hemos realizado para poder visualizar estos trabajos. Bien, empecemos. Buenas tardes, mi nombre es Félix Bernabé Gutiérrez Aguado, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango. Hoy día vamos a hablar sobre nuestro proyecto morfológico del tema principal, el Parkinson. Bueno, el cerebro está compuesto por materia blanca y materia gris que contienen millones de células nerviosas. Estas células nerviosas son neuronas que se comunican mediante la liberación de sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Cuando se estimula una neurona, libera un neurotransmisor que atraviesa una región de contacto denominada sinapsis y luego se une al receptor a otra neurona para transmitir la señal. La enfermedad de Parkinson es una degeneración del área del cerebro encargada de los movimientos musculares, específicamente en las neuronas pigmentadas ubicadas en la sustancia negra del cerebro medio. La destrucción de estas neuronas provoca una disminución de la dopamina, que es un tipo de neurotransmisor que en consecuencia los nervios de esta área no pueden enviar las señales a otros nervios para coordinar movimientos específicos del cuerpo. Esto ocasiona temblores corporales, lentitud en los movimientos y rigidez en el equilibrio motor. En la enfermedad del Parkinson, la producción de un químico del cerebro llamado dopamina se vuelve irregular e inadecuado y las células nerviosas no pueden transmitir mensajes adecuadamente. Esto da como resultado la pérdida de la función muscular al proporcionar un suministro uniforme y adecuado del medicamento que el cuerpo convierte en dopamina, las neuronas pueden transmitir mensajes y los temblores desaparecen. La enfermedad del Parkinson es una afección degenerativa del cerebro asociada a síntomas motores, lentitud de movimientos, temblores y rigidez y desequilibrio y otras complicaciones como el deterioro cognitivo, los trastornos mentales, los trastornos del sueño y del dolor y las alteraciones sensoriales. El mal del Parkinson provoca la muerte de ciertas células del cerebro, que son las que ayudan a controlar el movimiento y la coordinación. La enfermedad lleva a que se presenten agitación, temblores y dificultad para caminar y moverse. Pero ¿por qué mueren dichas neuronas? Bueno, las neuronas utilizan un químico cerebral llamado dopamina, que sirve para ayudar a controlar el movimiento muscular. Cuando se presenta el mal del Parkinson, las neuronas que produce dopamina mueren lentamente. Sin la dopamina, las células que controlan el movimiento no pueden enviar mensajes apropiados a los músculos y con el tiempo el Parkinson puede dificultar o ralentizar o inclusive no puedes ni levantarte de una silla. La esperanza de vida del Parkinson para muchas personas con una terapia correcta puede ser entre 15 a 20 años. Muchísimas gracias, doctor Bernabé. Pues, ¿qué tal? Mi nombre es el doctor Manuel Ortiz. Vamos a ver, ¿qué es el Parkinson? En pocas palabras, vamos a explicar lo que es el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad cerebral en la cual se afectan partes específicas en el cerebro. En esta patología se afecta una parte específica llamado ganglios basales. Esas partecitas azules que vemos allí, eso vendrían siendo lo que son los ganglios basales, ¿correcto? Entonces, en esos ganglios basales se van a alojar lo que son las neuronas productoras de dopamina. Estos ganglios empiezan a tener problemas con unas proteínas que se vuelven tóxicas, exclusivamente una proteína que se llama alfa-sinucleína. Esa proteína se empieza a volver tóxica para estas neuronas y empieza a dañar a dañar estas neuronas. Aquí en esta imagen les voy a explicar un poco cómo es que funciona esa dopamina que segregan lo que son esas neuronas y el cerebro. ¿Correcto? Entonces en esta imagen vemos lo que es el cerebro. Tenemos en la parte de arriba, en la parte superior, encontremos lo que es la corteza cerebral, la cual tiene ciertas partes que mandan información al cuerpo por medio de dos vías. ¿Cuáles vías? Pues dos vías que ya conocemos. Es la vía piramidal y es la vía extrapiramidal. ¿Para qué mandan esas señales? Para generar ese movimiento voluntario. Pero, ¿qué empieza a pasar aquí? ¿O qué pasa con esas neuronas? ¿Qué pasa con esos ganglios basales? Ok,
La corteza cerebral va a mandar lo que es la señal al cuerpo, pero antes de llegar al cuerpo, esa corteza cerebral va a enviar la señal primero a lo que es el ganglio basal. Recuerden que en el ganglio basal, en los ganglios basales, vamos a encontrar lo que son las neuronas que envían la dopamina para generar lo que es el movimiento voluntario. Entonces, ¿qué empieza a pasar con esas neuronas? Muchas de las neuronas que se encuentran en los ganglios basales se les van acumulando estas toxinas. Esas toxinas de la proteína de la cual les hablaba ahorita, empieza a intoxicar esas neuronas, las cuales van a formar una estructura llamada cuerpo de Lewy, como podemos ver aquí en esta imagen. Una vez que esa estructura, ese cuerpo de Lewy se empieza a formar, pues lógicamente la neurona se empieza a intoxicar, empezamos a tener algún problemita con esa neurona y lo primero que empieza a pasar es tener un fallo, ¿correcto? ¿En qué fallo? Pues empieza a tener un déficit de dopamina y teniendo dificultad para funcionar. Al final de cuentas, pues esta neurona termina muriendo. Pero ¿qué pasa si esas neuronas mueren, si empezamos a tener un déficit de neuronas y de dopamina? Ok, entonces al tener un déficit de neuronas, pues lógicamente vamos a tener un déficit de dopamina. Empezaremos a tener tiempos más tardíos en los movimientos o remanencias del movimiento, el cual no vamos a poder controlar, vamos a tener espasmos o movimientos sin control voluntario, ¿correcto? ¿Por qué? Porque vamos a tener ese déficit de dopamina. Entonces, al haber estos movimientos es lo que ya empezamos a tener como síntoma para lo que es la enfermedad de Parkinson. Para poder tener claro cómo es que tenemos a los síntomas de la enfermedad de Parkinson, vamos a trabajar dos partes, un tipo de manifestación motora y un tipo de manifestación no motora. Entonces, en el movimiento vamos a encontrar una falla en el sistema motor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un tipo de manifestación motora, vamos a tener fallas en los movimientos regularmente. ¿Qué tipo de fallas en los movimientos vamos a tener? Pues temblores, movimientos lentos, vamos a tener una inestabilidad postural. ¿Qué quiere decir una inestabilidad postural? No quiere decir que no tengamos equilibrio, más bien lo que quiere decir aquí es que no tenemos un control al caminar, ¿correcto? También vamos a encontrar otro tipo de manifestación que vendrían siendo las manifestaciones no motoras, donde vamos a encontrar como primeros signos lo que es la hiposomia, la alteración del sueño y la depresión, entre otros síntomas que a continuación les voy a explicar en las fases de esta enfermedad. En esta enfermedad vamos a dividirlo en 4 periodos. El primer periodo, que es el periodo prodrómico, vamos a encontrar hiposomia, alteración del sueño y depresiones. Aunque, aunque estos síntomas del Parkinson empiezan a partir de los 50 años, podemos pensar que esto es normal. Mas, sin embargo, es un factor que ya nos empieza a marcar que pudiéramos tener inicios de Parkinson. Después de este va a seguir lo que es la etapa motora temprana, donde vamos a encontrar fatiga, dolor, diplopia en esta etapa temprana, la cual se van acumulando esos síntomas y vamos acercándonos cada vez más hacia un diagnóstico de Parkinson. Después vamos a entrar a lo que es la etapa media, la cual se puede dar entre los 8 y 12 años aproximadamente después de iniciar con estos síntomas. Vamos a encontrar hipofonía, las personas empiezan a hablar un poquito más quedito, más lento, ansiedad, disfagia, que es la dificultad para masticar o deglutir, y temblores. En esta etapa media es donde ya podemos diagnosticar a un paciente con Parkinson. En esta etapa ya podemos empezar a tratar de dar un diagnóstico y empezar a tratar de dar un tratamiento correcto. Después de esto, se empiezan a acumular todos esos síntomas y entramos en lo que es un Parkinson avanzado, el cual ya incluye demencia, alucinaciones, incontinencias, disfunción cognitiva, disfunción sexual, disfunción eréctil. Empezamos a tener algunos otros síntomas, los cuales van aunados a este, ¿correcto? Y entre las estadísticas que tenemos, encontramos que el 1% de las personas a partir de los 60 años en el mundo tienen Parkinson. El 1% de las personas a partir de los 60 años en todo el mundo tienen este mal, el mal de Parkinson, ¿verdad? Y una sobrevida de 10 a 13 años. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que diagnosticamos este Parkinson y damos un tratamiento correcto, la esperanza de vida de ellos es
entre los 10 y hasta los 13 años. Ahora, en todo el mundo vamos a encontrar que de 4.1 a 4.6 millones padecen esta enfermedad. El estimado es de 4.1 a 4.6 millones en todo el mundo. Y lo más triste de todo esto es que en el 2030 esperamos que estas cifras se dupliquen. Espero que hayan entendido bien este tema. A continuación, cedo nuevamente la palabra a mi compañero, al doctor Bernabé. Muchas gracias, compañeros. Eh, Existe una pregunta muy importante, si existe una forma de prevenir el Parkinson. En realidad no existe, pero se cree que la adopción de ciertos hábitos saludables puede ayudar a reducir el riesgo del desarrollo de la enfermedad, como muchas enfermedades, claro. Algunas recomendaciones incluyen mantener una dieta balanceada, consumir alimentos ricos en antioxidantes, comer frutas y verduras puede ser muy beneficioso para evitar el Parkinson. Segundo punto, hacer ejercicio regularmente, realizar actividades físicas de forma regular, caminar, correr, hacer algún deporte ayuda mucho a la salud del sistema nervioso. Como número 3, muy importante, evitar la exposición de sustancias químicas, pesticidas y químicos tóxicos ayudan mucho a reducir el riesgo. Número 4, mantener un peso saludable. El índice de masa corporal saludable puede ser beneficioso ya que la obesidad se ha asociado a un mayor riesgo de desarrollar Parkinson. Número 5, mantener una buena salud cardiovascular. Controlar la presión arterial alta, el colesterol alto y otros factores de riesgo cardiovascular puede ser importante, ya que se ha observado una posible relación entre la enfermedad del corazón y la enfermedad del Parkinson. Hay que recordar que estas son recomendaciones generales, no garantizan la prevención del Parkinson. Si hay preocupaciones de riesgo específicos, es importante ver al médico general o al especialista que se encarga de este tipo de enfermedades, que es el neurólogo. Cedo la palabra a mis compañeros. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Jiménez y el día de hoy me toca hablar sobre a quiénes afecta el Parkinson. Uno de los factores de riesgo de mayor importancia es la edad, puesto que en esta enfermedad se ha evidenciado la prevalencia que aumenta de manera exponencial en adultos a partir de la quinta década. Sin embargo, esta enfermedad no es exclusivamente para enfermedades en adultos mayores. Aproximadamente el 25% de las personas con Parkinson son diagnosticadas antes de los 65 años. Otra de ellas es el sexo. Los hombres tienen un mayor riesgo de padecer Parkinson sobre las mujeres, en una proporción de 1 a 4. Sin embargo, no todos los estudios representan diferencias de sexo, y en un metaanálisis solo se presentó una diferencia significativa en la prevalencia por el sexo en el grupo de edad de 50 a 59 años. Los factores asociados con una mayor exposición a estrógenos durante la vida, por ejemplo, menopausia precoz, se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad de Parkinson en las mujeres. Este efecto también ha sido sugerido por estudios en mujeres que se han sometido a oferectomía premenopáusica. Otro de ellos es la genética. En un historial familiar con Parkinson en un pariente de primer grado se asocia a un aumento de 2 a 3 grados el nivel de Parkinson. Las formas monogenéticas del Parkinson representan menos del 10% de Parkinson y abarcan patrones de herencia autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada al cromosoma X. La mayoría tiene una edad de inicio más temprana en comparación esporádica. Otra de ellas es las exposiciones ambientales. Se han identificado una gran exposiciones ambientales como factores de riesgo del Parkinson en estudios epidemiológicos. Por ejemplo, la exposición a pesticidas, exposición a dióxido de nitrógeno, altos consumos de productos lácteos, vivir en áreas urbanas o industriales, exposición a solventes o hidrocarburos, y entre otras. Otra de ellas, por ejemplo, puede ser la comorbilidad, una variedad de enfermedades médicas y psiquiátricas en los primeros o en la mediana edad se han asociado con un mayor riesgo de Parkinson en estudios observacionales. Entre los factores de riesgo identificados, más concienzudamente se encuentran el exceso de peso corporal, síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, historial de lesiones cerebrales traumáticas, historial de melioma o cáncer de próstata. Otro de ellos son los factores protectores, puesto que las asociaciones negativas o factores protectores identificados con mayor frecuencia para la enfermedad del Parkinson son el tabaquismo, el consumo de cafeína y el ejercicio físico,
Se han identificado una variedad de medicamentos o clases de medicamentos como potencialmente protectores observados en estudios que no se han identificado en estudios prospectivos. Por ejemplo, el tabaquismo, la cafeína, el ibuprofeno, la estatina, entre otros, y fármacos que mejoran la glucólisis. Terminado estos tipos de presentaciones, hemos visto diferentes formas en base a lo que realmente en sí el Parkinson afecta. Lo principal que afecta al Parkinson es a las células nerviosas que se encargan de producir la dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Es un neurotransmisor que juega un papel muy importante y clave en el control del movimiento corporal de todo el aspecto del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si buscamos la opinión del doctor Jesús. Doctor Jesús, ¿qué nos puede usted mencionar en base a su investigación, en base al tema del Parkinson? Deseo la palabra. Gracias, muchas gracias, doctor Bernabé. Pues miren, prácticamente como lo explicábamos ahorita, el mal de Parkinson es un mal que afecta directamente al cerebro, exactamente una parte específica que se llaman ganglios basales, como lo explicaba ahorita. Entonces, en esos ganglios basales es una parte esencial para el cuerpo, para el movimiento, sobre todo porque ahí vamos a encontrar lo que son las neuronas generadoras de dopamina. Recordemos que la dopamina pues es sumamente importante para el movimiento. Recordemos que esa dopamina es la que nos genera o la que nos estimula el movimiento. Al final de cuentas, cuando la corteza cerebral envía una señal, tiene que pasar forzosamente por ese ganglio basal para estimular esa dopamina y esa dopamina generar ese movimiento. Es como si pidiera permiso, ¿verdad? Como si la neurona fuera la que diera la orden. ¿Para qué? Para que esa dopamina genere el movimiento. Entonces, esta le da el permiso y ese movimiento se genera voluntariamente. Cuando tenemos un mal de Parkinson, esta enfermedad de Parkinson, pues lamentablemente no hay suficiente cantidad de dopamina. ¿Por qué? Porque estas neuronas ya fueron muriendo, fueron desapareciendo debido a que se fueron intoxicando con una proteína, la cual les explicaba ahorita, que se llama alfa-sinucleína. Esa proteína, en vez de funcionar en este aspecto, se vuelve una tóxica, es una toxina para este tipo de neuronas. Doctor Entonces, Bernabé. como menciona el doctor Jesús, si bien es cierto, la dopamina juega un papel importante en todo ser humano, realmente para ver si puede tener Parkinson o no. ¿Eso es lo que nos quiere decir? Ah, Ahora, recordemos, Doc, también que no exactamente el Parkinson nada más daña exactamente aquí. Recordemos que también el Alzheimer viene aunado o es una enfermedad primo hermana de este tipo claro, de claro. enfermedades, ¿correcto? Entonces, también en el Alzheimer encontraremos por ahí una falta de dopamina, una falta de este tipo de neuronas. Perfecto, doctor Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar cuando una persona o cómo se ven en sí realmente el estado clínico de una persona que tiene Parkinson? ¿Se identifica en un proceso, afecta al proceso del lenguaje, afecta al proceso motor cognitivo? Exactamente, sí, va a afectar directamente lo que es el proceso motor cognitivo, porque recordemos que hay 4 estadios en lo que es el mar de Parkinson, ¿verdad? En el tercer estadio o el estadio medio es donde ya podemos dar un diagnóstico certero de un mal de Parkinson, que es cuando vamos a tener ya los temblores meramente, que es el diferenciador directo del Parkinson, ¿verdad? Que todos conocemos. Una vez que empezamos con los temblores, pues ya empecemos a ver ahí que hay un poquito ya de ese mal de Parkinson. Aparte, hay una diplopia, también tenemos depresiones, tenemos varios tipos que ya nos empiezan a dar un diagnóstico de Parkinson. Pero les digo, es hasta la etapa media cuando ya podemos dar certeramente el diagnóstico de Parkinson. Antes, pues es un poco complicado. ¿Por qué? Porque son meramente síntomas clínicos no tan directamente específicos a este tipo de enfermedades. Claro, ¿no? Muy bien, doctor Jesús. Tenemos un buen trabajo de investigación, ¿no? El doctor Johnny, por ejemplo, ¿qué nos puede comentar en base a su investigación, doctor Johnny? Pues la prevención es muy importante, considerar que se debe de tener cuidados en la salud para evitar la degeneración cerebral y la degeneración en la falta de dopamina. Los cuidados, hacer ejercicio, mantener el peso, estar con chequeos cardíacos, va muy relacionado con la enfermedad. Se ha descubierto, desgraciadamente, no hay una prevención directa, pero de alguna forma indirecta que sí puede ayudar bastante a evitar este deterioro
a una edad temprana. Una vez ya presentado, también es muy importante saber que no solo los medicamentos están presentes, sino también terapias físicas, terapias ocupacionales, terapias de habla, ejercicios. Hay ciertos tratamientos que hay que considerar para poder ayudar al paciente. O sea, vemos por un punto por la parte médica con medicamentos que ayudan en sí a producir la dopamina y también que es importante la parte del fisioterapeuta aquí como un apoyo incondicional, haber un tipo de tratamiento para poder encontrar una pronta respuesta o mejorar la calidad de vida de las personas. Si bien es cierto, como terapia ocupacional que nos menciona, ¿no? O las personas que tienen problemas en el lenguaje, como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Similar al Parkinson, primo hermano diríamos. Entonces la terapia del lenguaje que va a ayudar a las personas realmente a poder volver a tener una vida, diríamos, o una calidad de vida, ¿no? Recordar lo cognitivo, lo sensorio motriz, ver la estabilidad corporal, los ejercicios son muy importantes por un fisioterapeuta, ¿no? Bien, entonces compañeros, gracias por su investigación. Tenemos un buen trabajo del Parkinson. Muchas gracias, doctor Jesús. Muchas gracias, doctor Johnny. Con nosotros será hasta el siguiente trabajo. Muy buenas noches. Gracias.